Buen día, jóvenes. Bueno, en esta práctica vamos a revisar el efecto del pH sobre la velocidad de reacción de las enzimas. Entonces, como ya recordamos en nuestras clases de bioquímica, las enzimas van a estar funcionando bajo ciertas condiciones ideales, que pueden ser de temperatura, de acidez, de presión o, por supuesto, de la presencia de ciertas sustancias. Para este caso vamos a enfocarnos solamente a los diferentes pHs en los que pueden trabajar. En esta gráfica les represento acá en el eje de la Y la velocidad de la enzima con la que está haciendo su actividad expresada en unidades de invertasa y tenemos acá los pHs a los que está trabajando. Si se dan cuenta, pues conforme se van aumentando el pH, va a ir aumentando su actividad hasta que llega a un cierto pH donde tiene su mayor actividad y a continuación, si continuamos aumentando el pH, realmente la actividad va a disminuir. ¿Vale? ¿A qué se debe esto? A tres razones principales. Primero, a que diferentes pHs las proteínas pueden desnaturalizarse. Recordemos que se tratan de proteínas. Entonces los pHs van a influir bastante en la estructura química de estos elementos. ¿Sale? También puede ser debido a la ionización de los grupos del sitio activo del sustrato. ¿Sí? Recordemos que vamos a tener residuos de aminoácidos en función del pH y dependiendo de la naturaleza de estos residuos de aminoácidos, pues va a ser si son residuos ácidos a un pH básico, pues se van a ionizar o viceversa. Entonces, en función del pH, van a mantener su estructura más o menos estable y van a trabajar a una mejor velocidad que bajo otros ciertos pHs. Y finalmente tenemos acá la ionización de sitios alostéricos y cofactores. Recordemos, un cofactor se trata de un compuesto químico no proteico o un ion metálico que se requiere para la actividad de una enzima, ¿sí? Como puede ser la de catalizador de X reacción. Mientras que los sitios alostéricos se refieren a los que van a permitir la unión de moléculas específicas que no sean el sustrato en la enzima. Por lo tanto, al unirse a la enzima, a este sitio alostérico, pues estas moléculas van a modular la actividad de la enzima, ya sean activándolas o desactivándolas. Nuevamente, en función de la naturaleza de estos sitios alostéricos o cofactores, pues van a ver si se ionizan o no se ionizan. Y si se ionizan o no, pues van a cambiar su actividad. Y definitivamente va a estar cambiando la actividad de esta enzima. ¿Sí? Entonces es muy importante y es lo que vamos a revisar precisamente en esta práctica. Muy bien. Para esta práctica, distinta a las anteriores, vamos a trabajar con la invertasa. Entonces vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, la invertasa básicamente es una enzima que cataliza la hidrólisis de la sacarosa o de la sucrosa, como le queramos llamar, y básicamente pues nos ayuda a hidrolizarla en lo que es la glucosa y la fructosa. Bien, esta enzima se encuentra pues comúnmente en diversos microorganismos como pueden ser levaduras y en diversas plantas. Básicamente la invertasa juega un papel pues crucial en varios procesos incluyendo la maduración de la fruta, no sé, por ejemplo, la producción de la miel, las abejas, y por supuesto en la fermentación de azúcares durante la producción de ciertas bebidas alcohólicas. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con nuestro fundamento. Básicamente, como dijimos en la otra sesión, vamos a trabajar con carbohidratos. Para esta práctica ya no vamos a trabajar con la mezcla de glucosa y de fructosa porque nuestra fuente de azúcar reductor va a ser, como dijimos, la sacarosa. Previamente habíamos mencionado que no podíamos utilizarla porque necesitábamos hidrolizarla y que no tenemos suficientes condiciones de acidez, por lo que necesitábamos sí o sí el uso de sucrosa. Entonces ya tenemos la sucrosa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Colocamos acá nuestra invertasa en un medio acuoso y vamos a darnos cuenta que sin problemas va a estar hidrolizando este enlace glicosídico. Vamos a obtener nuestra glucosa y nuestra fructosa. Nuevamente, este carbono de la glucosa tiene el poder reductor y la fructosa por equilibrio cetoenólico se va a convertir en glucosa. Entonces, básicamente, si yo digo tengo 1 molar de sacarosa, entonces se rompe en 1 molar de glucosa y 1 molar de fructosa. Pero como la fructosa se convierte en glucosa, pues tendría 2 molar. Entonces, si tengo 1 molar de sucrosa, realmente voy a tener 2 molar de glucosa. Eso es muy importante que lo vayamos asociando, por favor. Y a continuación pasa lo que ya habíamos dicho. La estructura cíclica de la glucosa se lineariza.
En esas condiciones vamos a agregar nuestro dinitrosalicilato, nuestro 3,5-dinitrosalicilato, y una vez que se encuentre en forma de gluconato nuestra glucosa, va a comenzar a reducir al 3,5-DNS y vamos a obtener estas dos moléculas. Recordemos nuevamente, porque es muy importante mencionar esto. Anteriormente nos dimos cuenta que el 3,5-dinitrosalicilato iba a funcionar como un indicador. Normalmente es amarillo, si se reduce se pone rojito. ¿Qué quiere decir esto? Entre más glucosa reductora tenga, más voy a estar convirtiendo nuestro 3,5-dinitrosalicilato a su forma reducida, que es rojita. Ok, eso está perfectamente entendido. Ya quedó claro desde la vez pasada. ¿Cuál es lo nuevo? Que casualmente el 3,5-dinitrosalicilato tiene la capacidad de funcionar como un inhibidor de la invertasa, por lo cual el momento en que nosotros coloquemos el DNS a nuestros tubitos va a ser crucial, porque si lo colocamos antes de que lleve a cabo la hidrólisis, la invertasa ya no va a funcionar, jamás se va a llevar a cabo la hidrólisis y nunca vamos a tener esta reacción. Por lo tanto, primero hay que colocar la invertasa con la sucrosa para que lleve a cabo la hidrólisis, que se lleve a cabo la reducción y después de la reducción, ahora sí, ya lo inhibimos. Ahora, parece sencillo y realmente lo es, pero va a depender con qué tubos estemos trabajando y lo vamos a ver a continuación, porque va a ser muy distinto si es nuestro tubo testigo o nuestras muestras problema. Vamos a verlo. Okay. Aquí tenemos la tabla con los tubos y los elementos que vamos a colocar en cada uno, las cantidades y los diferentes reactivos. Veamos, vamos a colocar sacarosa, 2 molar, vamos a colocar 0.5 mililitros en cada uno, entonces nuestro sustrato no va a ser la fuente de variación. Después vamos a tener nuestro regulador de acetatos, 0.5 mililitros. Como se dan cuenta, el volumen no va a ser la variable, sino el pH. Nuestro testigo va a tener un pH de 4.5, mientras que los tubos problema van a tener pH de 3, 4.5, 6 y 7.5. Obviamente porque pues la práctica trata de ver eso, de ver el efecto del pH sobre nuestra reacción. Después vamos a tener agüita, el método donde se va a llevar a cabo la reacción, y aquí nos dice que hay que preincubar durante 5 minutos. Aquí básicamente se refiere a mezclar bien nuestros tubos y a esperarnos 5 minutos a que se homogenice perfectamente la solución. Todo esto a temperatura ambiente. A partir de aquí, cuando vayamos a agregar la enzima, este va a ser nuestro paso crucial. Si se dan cuenta, aquí el manual nos está explicando. Aquí este punto 5 en negritas tiene un asterisco. Y el asterisco nos está diciendo, en el tubo testigo se adiciona el DNS e inmediatamente después la enzima. Y tiene mucha lógica, porque recordemos que el grupo testigo va a ser el blanco. Tiene todo, sacarosa, reguladores, agua e incluso va a tener la enzima. Pero lo que no debe de tener es nuestro DNS reducido. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues inactivando la enzima desde el principio. Por eso primero agregamos el DNS, el 0.5 mililitro que se tiene que agregar, e inmediatamente después colocamos la enzima para que en el momento en que caiga la enzima, el DNS la desactiva y no va a ser capaz de poder hidrolizar la sacarosa, y al no hidrolizarla, no reacciona con el DNS y no lo va a reducir. Solamente en el tubo testigo, ya que en los demás tubitos primero hay que colocarla encima, obviamente para que haga su chamba. Igual le vamos a poner 0.5 mililitros de la enzima a cada uno de los tubitos y a continuación vamos a llevar a nuestros tubos a baño María para que puedan estar, vamos a mantenerlos en reposo a temperatura ambiente para que pueda llevarse a cabo la reacción. ¿Sí? Después de 5 minutos de llevarse la reacción, ahora sí le agregamos el DNS solamente al tubo 1, 2, 3, 4, porque el tubo testigo ya le habíamos puesto el DNS. Ahora desactivamos la enzima, prácticamente en este paso estamos deteniendo la reacción. Lo que se redujo ya se redujo y lo que no se alcanzó a reducir, pues ya no se va a reducir. Y a continuación vamos a llevarles los tubitos a baño María. Entonces, hasta este punto, lo que hemos logrado es que la invertasa rompa la sucrosa en glucosa y en fructosa. Y aquí, a baño María, vamos a lograr que la glucosa se linearice y que estas condiciones se convierten de gluconato y que la fructosa también, por equilibrio cetonúcleo, se convierte en glucosa y sufre el mismo proceso para que ahora sí comience a reducirse nuestro DNS. Entonces acuérdense, aquí el DNS tuvo dos efectos. Primero, el de inhibir a la enzima. Ya lo vimos. Y segundo,
fungir como indicador para que el producto de la enzima, que fue la glucosa y la fructosa, sean capaces de reducirlo. Lo llevamos a ebullición durante 5 minutos a baño María, posteriormente vamos a enfriarlos en un baño de hielo o de agua fría o a temperatura ambiente, y a continuación vamos a leer en el espectrofotómetro. Entonces, si ustedes hicieron bien sus tubitos, les va a quedar algo así. Todos son amarillos antes de llevarlos a que se lleve a cabo la reacción a 92 Celsius, antes de incubarlos. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Ok, entonces, a continuación, evidentemente lo que hay que hacer, vamos a observar una coloración rojiza en los tubos, ¿sí? Obviamente a mayor tonalidad rojiza es porque hay mayor cantidad de enzima de glucosa activa, porque pues había más enzima que rompió la sucrosa. Entonces vamos a tomar nuestros tubitos, los vamos a leer en el espectrofotómetro y vamos a obtener nuestras lecturas, recordando que el testigo va a ser nuestro blanco que va a servir para que nosotros podamos indicarle al espectrofotómetro que nosotros necesitamos que le descuente todo eso y que solamente nos lea el producto de la reacción, que es el 3,5-DNS reducido. Entonces aquí ya tenemos todos nuestros resultados. Una vez que tenemos todos nuestros resultados, hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos en las sesiones pasadas, determinar las cantidades de azúcares reductores expresadas en micromoles por mililitro. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues a través de la gráfica que nosotros ya construimos de nuestra curva tipo. Esta curva tipo ya la tenemos desde la práctica número 1, desde la práctica número 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente hay que interpolar nuestros valores. En este caso tenemos la ecuación de la recta y es igual a mx más b. Nos interesa el valor de x, que es la variable independiente, que son los micromoles. Entonces, pues ya nos está dando aquí la pendiente, ya nos está dando el intercepto y conocemos la absorbancia. Pues ya nada más queda despejar. Entonces, x va a ser igual a y menos b sobre m. En esta ecuación simplemente sustituimos los valores. 0.281 es el valor de nuestra absorbancia. Acá tenemos menos 0.0192, que es el valor de nuestro intercepto en Y. Y tenemos acá 0.7578, que es el valor de nuestra pendiente. Hacemos nuestras operaciones y obtenemos nuestro resultado. 0.39615. Recordemos entonces que los espectros nos están arrojando un valor en unidades de absorbancia. ¿Qué es esto? ¿Sí? Estas unidades de absorbancia se refieren a lo que se encuentra en un mililitro. Lógicamente, una vez que hacemos esta interpolación en nuestra recta, este resultado corresponde a lo que hay en un mililitro. Ya no hace falta determinar en qué volumen se encuentran la cantidad total de azúcares reductores. Lo hicimos previamente en la práctica 2, sí, porque necesitábamos asociar estas dos variables para obtener esta recta. Y necesitábamos decir cuántos microgramos correspondían a qué absorbancia. Y necesitábamos determinar la cantidad total. Acá ya no es necesario. Acá sencillamente ya nos está dando el valor expresados en en mililitros. Lo único que tenemos que hacer acá, pues ya es ponerlo acá, porque también recordamos nuestra ecuación, nuestra gráfica, también ya está expresada en micromoles de azúcar reductor sobre mililitro, que fue lo que construimos en la práctica 2. Entonces, sencillamente, colocamos nuestros valores y ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo calcular la velocidad de unidades de la invertasa? Bueno, recordando nuestras clases de física, para determinar la velocidad es distancia entre tiempo. Acá nuestra enzima no recorrió una distancia, sino que su trabajo fue la producción de ciertas moléculas, fructosa y glucosa. Entonces, la actividad de la enzima va a ser igual a su velocidad. Y decimos que su velocidad está dada por los micromoles de azúcares reductores que obtuvimos entre los minutos. Bueno, ya tenemos acá los micromoles de azúcar reductor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues dividirlo entre los minutos. ¿Cuánto fue el tiempo que estuvo trabajando la invertasa? 5 minutos. Entonces, sencillamente, vamos a hacer nuestro cálculo. En este caso, 0.3961 micromoles de azúcar reductor por mililitro entre 5 minutos y nos da nuestro valor. Aquí está. Velocidad es igual a 0.07923.
unidades de invertasa. Así es como se expresa acá, porque también son adimensionales. Y pues ya, lógicamente, pues colocamos acá. Aquí pues nada más le puse 4 dígitos, pero con que ustedes pongan 3 es más que suficiente. Y pues ya tienen toda su recta, su tabla llena. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ah, bueno, y aquí les estoy mostrando. Si nosotros hacemos una interpolación de manera gráfica, vean acá, nuestra absorbancia es 0.281, más o menos como por aquí. Nos vamos acá a la interpolación de la recta y nos da acá muy cercano a 0.4, que realmente este es nuestro valor, 0.39. Está muy cerquita de 0.4, por lo tanto nuestro cálculo podemos pensar que se encuentra correcto. Y pues la velocidad de las unidades de invertasa pues, es mucho más sencillo, ahí no hay ningún pierde. El siguiente paso, o el paso final entonces, sería construir nuestra gráfica, donde vamos a asociar la velocidad de la reacción enzimática de la invertasa expresada en unidades de invertasa contra el pH, los diferentes pHs a los que estuvimos trabajando. Entonces aquí pues nada más hay que colocar nuestros valores y listo. Aquí me parece que cometí un error al momento de colocar las unidades. Ah, no, sí. Sí, aquí me equivoqué, el pH va acá abajo y las unidades de invertasa van acá arriba. Ajá, es decir, el pH está graficado en el eje de las X y las unidades de invertasa en el eje de las Y. Entonces aquí cometí un error, aquí no es pH, aquí son unidades de invertasa y aquí no son unidades de invertasa, aquí es pH. Y esto nos va a servir para poder determinar en qué pH nuestra enzima fue más óptima su actividad. Otra vez, estos valores son míos, yo me los inventé. En su caso, pues van a tener que ver cómo los están trabajando. ¿Sí? Entonces es importante que pongan bien los títulos de sus ejes, que no les pase lo que me pasó a mí. Y por favor, enumeren sus figuras, pónganles títulos y si pueden, pónganles una descripción. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? ¿Qué es lo que nos está representando? Bueno, entonces ya para terminar con esta parte, también quisiera decirles que el cuestionario pues tienen que responderlo. Pregunta 1. ¿Por qué la modificación del pH modifica la actividad de las enzimas? Ya lo discutimos. 2. Escriba qué son las soluciones reguladoras y cómo se preparan y que dé un ejemplo. Bueno, pues ahí pues ya van a tener que poner en práctica lo de sus clases de bioquímica, lo que vimos en teoría. Y finalmente dice, dibuje la gráfica de velocidad inicial en unidades de invertasa contra pH, indicar el pH óptimo para la invertasa, pues lo que les acabo de mencionar. Y finalmente, no olviden que su informe debe de contener introducción, una descripción muy concreta del fundamento de la reacción que estamos viendo acá, en este caso el efecto del pH, los objetivos, ahí vienen en el manual, los resultados en una tabla. Obviamente, además de los resultados, queremos una pequeña descripción que nos oriente sobre qué es lo que estamos observando. Y finalmente, también necesitamos en el punto 4 los cálculos. Un ejemplo de los cálculos que acabamos de revisar. También queremos la gráfica de velocidad inicial en unidades de invertasa contra pH, lo que les acabo de mencionar. Que nos indiquen en la gráfica anterior el pH óptimo, donde funciona la invertasa. Y finalmente la discusión y las referencias. La discusión, como siempre, jóvenes, no se trata solamente de que nos estén diciendo ahí se logró hacer la práctica o que nos describan los resultados. Discutan sus resultados. Vean qué es lo que han publicado otras personas acerca de la actividad de la invertasa. ¿Realmente el pH que ustedes encontraron que la invertasa tiene su actividad más óptima es lo que otros han encontrado? Sí, no y por qué. Si no sale, no solamente digan cometimos un error o fue un error humano o se cayó un tubo, no sé. Eso siempre pasa, claro, pero vamos a tratar de buscar una explicación que vaya más allá, algo más novedoso, algo que otros hayan encontrado y que tal vez se ajuste a lo que nosotros estamos viendo por ahí. Ujú. Entonces, básicamente con eso sería todo. Entonces, espero que este pequeño tutorial les haya funcionado. Saludos.